Estamos en el libro de Juan, capítulo 19. Dile otra vez al que está a tu lado: Jesús lo hizo por amor. Amén. Ya estamos ahí entonces. Estamos en Juan capítulo 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús, ¿y qué más? Y le azotó. Dile otra vez al que está a tu lado: Jesús recibió azotes por amor. Amén. Creo que en ese momento de haber dicho: híjole, esto duele. Porque Jesús tenía un cuerpo como el tuyo y el mío. Jesús, al contrario de nosotros conocimos el dolor por primera vez quizás cuando éramos niños, cuando nos caíamos. Pero Jesús, de ser alguien que nunca había sentido dolor, cuando estaba en el cielo pasó a sentir dolor aquí en la tierra. Amén. ¿Quién diría de nosotros que no conociendo dolor, digamos: no, pues mándame allá abajo, porque allá abajo voy a sentir dolor, no por mí, no por causa mía, por causa de otros, y mándame a ser azotado? Nadie, ¿verdad? Nadie dejaría el cielo por venir a la tierra y ser azotado. Nadie cambiaría de casa. Supongámoslo así, tú estás en tu casa nadie te dice nada, al contrario, te respetan. En tu casa tú haces labores muy buenas, tal vez lavas los trastes o no sé, ayudas mucho en tu casa, y un día te mandan a otra casa, pero te dicen desde antes: te voy a mandar a otra casa, pero en esa casa vas a ser azotado. Tú dirías: amén, sí, gloria a Dios, qué bueno, mándame ahí y que me azoten todo el mundo. Pues no, ¿verdad? ¿O dirías que sí? Nadie de nosotros diría: sí, mándame a otra casa para que me azoten. Incluso tal vez querríamos que nos dieran el mismo trato que nos dan en la casa, en nuestra casa, que el mismo trato lo recibiéramos en la otra casa, o mejor aún, ¿verdad? O un mejor trato. Pero Jesús había dejado todo lo que era del cielo para recibir un maltrato aquí en la tierra, recibir azotes de parte de la mano de aquellos a quien Él estaba por rescatar o quería rescatar. Te voy a azotar, aunque vas a ser mi salvador, te voy a azotar, te voy a maltratar. Prácticamente era lo que las manos de aquellos hombres le estaban diciendo a Jesús. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto ¿de qué? De púrpura. Amén. Esos mantos eran costosos, a diferencia de la corona de espinas. La corona se la pusieron por burla, porque decía ser el rey, porque decía, mejor dicho, Jesús decía que Él era el Hijo de Dios. Entonces ellos, en son de burla, dicen: bueno, pues si eres el Hijo de Dios, te consideras rey, pues hagamos algo de acuerdo a eso, ¿no? Pongamos una coronita de espinas. Te decía dejar tu casa para ir a otro lado, y lo haces por amor. Y no siendo suficiente el hacerlo por amor, recibir los azotes, aparte tienes que aguantar la humillación del lugar en el que estaba Jesús, que era la diestra del Padre, para ahora recibir la burla del ser humano a través de una corona de espinas. Es que allá yo era tal cosa, sí, allá eras tal cosa, pero aquí te vamos a tratar mal. Aquí el ser humano te va a tratar mal. Yo creo que cuando tuvieron la plática Jesús y el Padre, le dijeron: mira, Jesús, esas personas tienen tanto pecado que aunque tú siendo mi hijo,
ellos te van a tratar como la peor basura. Esas personas tienen tanto pecado dentro de ellos que te van a tratar peor que si fueses un desecho. Como si fueses el peor criminal te van a tratar. Como si les hubieras hecho barbaridad y media. Cuando las palabras de Jesús siempre fueron palabras de ¿qué? De amor, de comprensión, de abrazar al pecador, de perdonar los pecados. Hablaba de las cosas que necesitaba el ser humano para llegar al cielo, las que tenía que abandonar también para tener una comunión con el Padre. Jesús hablaba de todas esas cosas para ser pagado por esos hombres de ese tiempo con maltrato. Así era, ¿no? Tantas cosas buenas que vino a hacer Jesús a la tierra, tanto amor que trató de darle a la gente, para que al final las mismas personas, por causa de su pecado, por causa de su amargura, por causa de estar tan alejados de Dios, lo iban a maltratar y lo iban a dejar peor que cualquier cosa en el mundo. Te decía, con esa corona de espinas lo estaban humillando. Si eres rey, te vamos a poner una corona a tu medida. Una corona que simbolice la humillación. Y dice, y todavía le ponen un manto de púrpura, que era un manto caro, pero también era una burla para él. Era una burla de parte de estas personas, de aquellos que lo expresaron hacia Jesús. Yo no sé si lo hicieron de su corazón o si lo hicieron porque los mandaron a hacer eso, pero realmente estaban haciendo pasar a Jesús como la peor persona del mundo. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban, ¿qué? Bofetadas. Azotado, con corona de espinas, con un manto de burla. Y no solamente eso, lo empezaban a bofetear. Una bofetada que a veces nos hace falta, ¿verdad? A nosotros, no a Jesús. ¿Cuántos de aquí podrían recibir una bofetada sin decir nada? Una cachetada, pues, para que me entiendas. Pasa a este lugar y te la doy si quieres, para que sientas lo que es el dolor. No, ¿verdad? Ay, pastor, pero venimos a dar amor. Claro, te la voy a dar en amor. No es cierto. ¿Cómo crees? Pero era algo que estaban haciendo con Jesús. Lo abofeteaban. Dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Lo traía ya a Jesús con su corona de espinas, con su manto púrpura, todo rojo de su cara, por las bofetadas que le estuvieron dando, por las cachetadas que le estuvieron dando, y todo de la espalda y del pecho, todo rasgado por los azotes que había recibido. Y así se los mostraba a las personas. Y les decía todavía, mirad que os traigo fuera para que entiendan que ningún delito hay en él. ¿Qué le estaba diciendo? Este hombre ni se ha quejado de los azotes que ha recibido, no se ha quejado de los maltratos que ha tenido, en ningún momento ha blasfemado, en ningún momento ha dicho nada contra el rey, en ningún momento ha dicho siquiera que paren. Lo ha recibido todo sin queja. Todo lo ha recibido sin queja. Tú y yo nos dan una cachetada, mamá o papá, bueno, tal vez no mamá o papá, o nos dieron una nalgada, o nos azotaron con algo en algún momento dado por portarnos mal. ¿Y cómo nos quejamos, verdad? Pero Jesús no haciendo nada, Jesús no cometiendo ningún delito, fue castigado
y aún así no abrió su boca, ni se quejó. Dile al que está a tu lado, ¿sabes por qué no se quejó? Por amor a ti. Por amor a ti no se quejó. Por amor a ti no se quitó la corona de espinas. Por amor a ti siguió con ese proceso. Por amor a ti estuvo dispuesto a recibir lo que tú y yo no recibiríamos, ni aunque nos pagaran. Mira, te voy a dar 50 pesos, recibe esta cachetada. No la vas a recibir. Tal vez por unos 1,000 o 2,000 pesos. Pero no, nadie está dispuesto a recibir golpes por dinero. Bueno, quizás un boxeador, pero el boxeador va a dar también. No solamente va a recibir. Un luchador. Pero que así nada más, ay, por amor a aquel vas a recibir el castigo. No cualquiera. Pero Jesús estaba dispuesto a hacer eso. Y creo que lo que podría haber dicho Jesús en ese momento, por amor a Lucy, por amor a doña Mariluz, voy a recibir cada azote y cada bofetada y cada cachetada y cada humillación, la voy a recibir por Beatriz, por Yasmín, la voy a recibir, no porque lo merezca, sino porque ellos deben tener la oportunidad, ellos y ellas deben tener la oportunidad de poderse acercar a Dios. Amén. Dile otra vez que está a tu lado, por amor a ti. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto. Y el manto púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Este hombre estaba viendo la situación por la que estaba pasando Jesús y dice, no ha hecho nada. Cualquiera se hubiera quejado, cualquiera hubiera dicho algo, pero este hombre no ha dicho nada, ha aguantado todo lo que se le ha hecho. ¿Cuál es su delito? Ninguno. Simplemente habló cosas para salvación de las personas. Habló del pecado, pero también habló de la salvación. Habló del amor y de la reconciliación. Habló del perdón. Habló de los frutos. Habló del sembrador. Habló del vino nuevo. Habló de una gran cosecha que estaba lista. Habló de muchísimas cosas, pero ninguna de ellas era para acusarlo. Ninguna de ellas lo tenía que llevar a ese lugar. ¿Qué fue lo que lo llevó a ese lugar? El odio y el pecado de la gente. El odio y el pecado de las personas. El quererse desquitar con alguien cuando lo que tenían que hacer era arrepentirse de sus pecados. Cuando alguien hace algo mal, por lo regular buscamos culpables y decimos, yo no puedo ser el culpable es otro, aunque yo haya hecho algo mal. Los que asaltan dicen, es que por culpa de mis padres. Los que venden droga, es que por culpa de la familia, por culpa de la sociedad, por culpa del presidente, por culpa de todos. El que roba, el que comete algún pecado en su familia, es que aquello, es que el otro, cuando realmente era lo que había dentro de sus corazones y dejaron entrar. Y eso precisamente era lo que tenían en ese tiempo las personas de ese lugar. Demasiado pecado que buscaban a quien echarle la culpa. Y hubo uno dispuesto a echársela sin problema. Y fue Jesús. Sin ningún problema Jesús se echaba la culpa. Aquí están sonando dos cosas diferentes. Fíjate. Es aquí, ¿no? Ah, es allá adentro, perdón. Yo me equivoqué.
Pero Jesús estaba dispuesto a asumir el odio y el pecado de la gente. Por eso gritaban que le crucificaran. Los principales sacerdotes, los alguaciles, los que lo apresaron a Jesús, gritaban a Pilato: crucifícale. ¿Cómo esta gente podía odiar tanto a Jesús? Porque afectaba su forma de ver a Dios. Su forma de ver a Dios era estar en un lugar y ellos eran santos, ellos eran puros, ellos no cometían error. Porque Jesús les señalaba eso: ustedes no aman a Dios, ustedes no aman a la gente. Y eso era lo que más les hacía que les sirviera la sangre. Tanto así que llegaron a ese punto. ¿Era necesario que Jesús muriera por ellos? Sí. Porque debían tener una oportunidad. A manos de ellos, quién sabe. Puede haber muerto a manos de otros. Pero su propio pueblo estaba dispuesto a castigar a Jesús por algo que no había hecho. Pilato no hallaba delito en él. 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe ¿qué? Morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Él no se hizo a sí mismo, Dios lo hizo. Hablábamos en días pasados que detrás de Jesús había profecía. Jesús, de lo que hablaba, decía: yo lo que hablo es testimonio de mi Padre. Yo no hablo por mí mismo, hablo de lo que yo vi, hablo de lo que mi Padre me enseñó. Amén. Pero esta gente no, por causa de su pecado, no alcanzaba a ver que Jesús era el Hijo de Dios. A veces nos sorprendemos porque decimos: ¿cómo puede haber tanta gente que no quiera tener nada con Dios? Porque su pecado no los deja. Su pecado no deja que se acerquen a Dios, y mucho menos que vean a Jesús como Hijo de Dios. Por eso dice en el 7: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Imagínate por un momento si Pilatos creyó que él era Hijo de Dios. Al ver las evidencias, al ver que ni siquiera de su boca salía alguna negación hacia lo que estaba pasando, era evidente que era alguien diferente Jesús. Por eso dice que en ese momento, dice: cuando oyó decir esto, ¿qué tuvo Pilato? Miedo. Tuvo miedo. ¿Será acaso el que dicen que es? Y a partir de ahí, Pilatos empieza a hacer algunas cosas un poco extrañas, a mi parecer. Dice: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Fíjate, le entra temor y ahora le pregunta: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo a Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Fíjate las dos cosas. Pilato creía también que él tenía la suficiente autoridad para poder liberar a Jesús. Y Jesús le responde, dice, ¿en cuál nos quedamos? En el 9, 10, 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada. ¿De dónde? De arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ahora le estaba diciendo que no era tan pecador como los que le entregaron. No era tan pecador como los que estaban diciendo: crucifícale, crucifícale.
Ahora Jesús le estaba diciendo, nada de lo que tú estás haciendo lo harías si no lo autorizara el Padre. A veces nos quejamos por las cosas que nos pasan, pero ¿qué tal que si las autorizó Dios para que aprendamos algo? Para que hagamos las cosas de forma diferente. ¿Qué tal que esa desgracia que tanto has maldecido por falta de entendimiento, quizás es lo que Dios permitió para darte un propósito mayor, para moverte del lugar en donde estás? ¿Qué tal que Dios está usando ese problemita para sacarte de ese bache que sabe que ahí te vas a quedar si no te manda algo más grande? Algo que provoque que te muevas y que digas, ya estoy harto, ya estoy harta y tengo que cambiarme de aquí. Por eso, cuando vemos aquí y le dice, pues ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hay personas que piensan que tienen la autoridad suficiente sobre nuestros problemas, pero realmente la autoridad que tienen es porque Dios se las ha dado. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, amén, sino contra principados y potestades. Mi lucha no es contra la gente, porque si Dios les dio ese propósito, más bien, o si Dios les permitió que alguien me dañara, si alguien les dio esa autoridad, aunque ellos crean que es por sus fuerzas, yo tengo la tranquilidad que no es por ellos. Amén. Es que me llegó esto, pastor. Me llegó un citatorio de no sé dónde. Ahora tengo que comparecer o ir contra la autoridad. Cree en Dios. No es para que te apartes de Él, es para que sigas creyendo en Él. Respondió Jesús, 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Fíjate, él ya había tenido temor, ya le había dicho que tenía autoridad sobre él. Jesús le decía que no. Y ahora también Pilato dice, no, bueno, yo voy a tratar por varias formas de soltarte. Dice, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, al César se opone. Porque el César era el machuchón. Entonces cuando decían que Jesús era el rey, decía, es mayor autoridad que el César. Y así convencían a Pilato para que no le soltaran. Imagínate a Pilato sin hallar ni siquiera algún defecto en Jesús, tratándolo de soltar continuamente, y ahí los judíos metiendo cizaña cada rato para que no lo soltaran. Como cuando nos meten en un problema y no nos suelta el problema, y no nos suelta, y no nos suelta, y no nos suelta, y no nos va a soltar hasta que cumplamos nuestro propósito. Amén. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata, o bueno, Gabata, porque no tiene acento. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí, ¿quién? Pilato estaba convencido de eso, de que era rey de ellos.
de los judíos. Tenía temor, buscaba liberarlo, no quería ese problema con él. No lo quería ese problema. El problema lo tenían los propios judíos con Jesús. ¿Cómo te sientes cuando continuamente te están recordando que te estás portando mal? A ver, que te dijeran, a ver, Mariluz, te volviste a portar mal. ¿Cuándo? Ayer. Otra vez te portaste mal. ¿Cuándo? Antier. Otra vez te portaste mal. ¿Cuándo? Hoy. Que todos los días te estén recordando que te estás portando mal, que no estás bien delante de Dios, que eres un pecador o una pecadora, que solamente buscas lo que tu carne quiere, que solamente buscas tu propio interés, que nunca buscas a Dios. ¿Cómo te sentirías? Triste, culpable, enojado. Ahí se sentía el pueblo judío, porque todo el tiempo Jesús les recordaba, el solo verlo, Jesús les recordaba que andaban mal. Hay gente que no le gusta juntarse con cristianos porque le recuerdan que andan mal. Y hay gente que le gusta juntarse con cristianos pecadores porque le recuerda que todos se portan mal. Tú puedes ser del cristiano que les recuerda que hay cosas que mejorar. O puedes ser el cristiano que le digas a la gente, pórtate como tú quieras, de todas formas da igual. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿O quisieras ser? ¿O a cuál aspiras? Yo por eso aspiro a ser como Jesús. El problema de ser como Jesús es que nos vamos a ver envueltos en azotes, en bofetadas, en que la gente no nos quiere y pues de modo. Lo hacemos ¿por qué? Por amor. Amén. Siempre por amor. Buscamos el estar aquí en este lugar, poner la mayor atención que podamos, canalizamos nuestras fuerzas para este tiempo porque lo hacemos por amor. Porque la gente va a necesitar un día que tú le des una palabra y vas a decir, yo me acuerdo tal día, tal prédica, en tal momento el pastor mencionó esto. Vamos a la palabra y vamos a ver qué hacía Pilato, vamos a ver qué hacían los judíos, vamos a ver qué hacía Jesús y vamos a ver quién es cada uno de ellos. Pilato no conocía de Dios, pero quería ayudar a Jesús. Los judíos conocían de Dios, pero no querían la santidad que les reflejaba Jesús. Dios amaba a Jesús y lo sigue amando. Por eso lo mandó. Y como nos amó a nosotros, permitió que nosotros mismos lo sacrificáramos. A veces hablamos del cómo un padre puede sacrificar a un hijo, cómo un padre puede entregarle a otros para que lo sacrifiquen, cómo un padre puede entregar a su hijo para que otros lo sacrifiquen. ¿Qué es más terrible? ¿Que lo sacrifique el padre o que lo entregue para que lo sacrifiquen otros? Que le dijera a Fanny, vas a sacrificar a tu hija. Fanny, que lo sacrifiquen otros. Ni uno ni otro, Ni uno ni otro. O que le dijeran a Yasmín por Tiago, por Aarón. O a Blanca, o a doña Mariluz por alguno de sus hijos, o a doña Flora. Nadie querría, ¿verdad?, hacerlo. En la preparación de la Pascua y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. ¿Qué estaban haciendo ahora? ¿Negando a quién? ¿A quién le estaban negando? A Dios lo estaban negando, porque Dios era su rey todopoderoso. Amén. Ahora estaban negando a Dios y estaban negando que Jesús era el Hijo de Dios.
Pero Pilato les estaba diciendo, es el rey de ustedes. Las evidencias lo muestran. Pilato ha de haber preguntado por ahí, oigan, ¿qué hacía este cuate? Todo lo que llega a mis oídos es que sanaba gente, que hablaba de amor al prójimo, que hablaba del perdón, que hablaba de la santidad, que hablaba del estar cerca de Dios. Porque Pilato tenía que escuchar de todos lados lo que de él decían. Amén. Pero por otro lado, los sacerdotes hablaban mentiras de Jesús. Y caían en mentiras y más mentiras cuando dicen esto. De que su rey, dice, no tenemos más rey que César. Y eso era una total mentira. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pero fíjate lo que dice en el 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, ¿rey de quién? Pilato lo quiso liberar varias veces, los judíos no lo dejaron. Les dijo, no hay culpa en él. Le dijeron, él se cree el rey, no tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato todavía en ese plan dice, bueno, les voy a poner lo que es. Él es el rey de ustedes. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en ¿qué más? Y en latín. O sea, para que todos los que eran los tres idiomas que se hablaban en ese momento, para que toda la gente del pueblo lo viera y reconociera que ahí se estaba colgando a alguien totalmente inocente. ¿Cómo habiendo tantas evidencias de que Jesús era el Hijo de Dios, hubo gente dispuesta a matarlo? Cuando nosotros empezamos en nuestro caminar con Dios, al principio no entendemos bien cómo nos tenemos que comportar o qué hacer, qué no hacer. Vamos entendiendo de la palabra y vamos corrigiendo ciertas cosas. Y cada uno de repente se va dando cuenta que uno tiene un testimonio. ¿Qué quiere decir? Que lo que la gente habla de nosotros. Amén. Cómo es que nos conoce, cómo son nuestras actitudes, y ese es nuestro testimonio. Y luego dicen, ahí viene el pastor, o ahí viene la hermana, o ahí viene el chismoso, la chismosa, y es cristiana. Ahí viene la grosera, y es cristiana. O sea, esos detallitos son los que dicen, híjole, tengo que madurar y tengo que aprender a hacer las cosas mejor. Amén. Pero de Jesús, ver a Jesús en ese lugar y tanta gente que había sanado él, tanta gente que había liberado, y que te vieran en una cruz clavado. Y como estaba cerca del pueblo, yo creo que Jesús alcanzaba a ver con su mirada a mucha gente y repitiéndose, es por amor a ellos. Y es algo que tenemos que entender, que si Jesús se esforzó tanto por nosotros, también nosotros nos tenemos que esforzar. Amén. Habrá gente que nos va a lastimar, habrá gente que va a hablar mal de nosotros, pero habrá gente que nos pondrá títulos. Es por eso que nosotros tenemos que seguirnos esforzando.
Ciertamente cuando estamos, cuando seguimos siendo bebés espirituales, que no hemos crecido en el Evangelio, cualquiera nos va a jalar de un lado a otro. Somos los bebés, agarra, les das la mano y te los llevas para allá y van para allá y van para allá. No tienen dirección los bebés, los niños de repente empiezan a caminar y se van. Y si uno no se da cuenta se pueden perder o tropezar. Así somos de cristianos, bebés espirituales. Cuando crecemos aprendemos a dirigir a la gente. Pero te decía, Jesús estando en ese lugar, viendo hacia el pueblo, la gente viéndolo a Él, ninguno quizás dispuesto a decir, híjole, Él fue el que me sanó, o Él fue el que me liberó. Y aún así, Jesús, sin bajarse de la cruz, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Las evidencias mostraban eso. A Pilato no era que creyera en él, sino que las evidencias que mostraban eran esas. Así lo conoció Pilato. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, ¿qué tomaron? Sus vestidos, su ropa, e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mismos vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Amén. Perdón. Casi acabamos. Todavía que lo humillaron con una corona de espinas, también lo humillaron quitándole sus ropas. Se echaron volados para ver quién se quedaba con ellas. Ya ves, cuando veo que los hijos andan peleando la cosa de los papás, digo, chales, qué feo. Qué feo, porque uno como hijo pues tiene que buscar siempre algo diferente, ¿no? Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio a Jesús, a su madre y al discípulo a quien él amaba. ¿Quién era el discípulo que él amaba? ¿Por qué se puso así Juan? Porque pues era su libro y él se podía poner como él quisiera. En vez de decir en su libro de Juan, en vez de decir Juan vio, decía el discípulo amado vio. O sea, era obvio, ¿verdad? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió. ¿Dónde? En su casa. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a terminar este tiempo. Te repito lo mismo, lo hizo por amor, ¿verdad? Ahora te podrías quejar por lo que vas a tener que hacer para que alguien llegue a Jesús. Jesús hizo todo eso para que tú llegaras a Dios. Amén.
Y lo que hoy hacemos es para que las demás personas lleguen a Jesús. ¿Qué capítulo es el que vimos ahorita entonces? ¿Juan qué? 19. Te voy a dar un reto. Te reto a que lo leas. Léelo este capítulo en la noche. Y ponte a reflexionar en lo que hoy tienes. Porque a Jesús le fue quitado todo, hasta sus ropas. Lo dejaron totalmente desnudo en esa cruz. Lo dejaron, quizás tú te preocupes por las cosas materiales que tienes o por lo que no tienes. Cuando Jesús, por amor a ti, se quedó sin ropa, se quedó adolorido, se quedó con marca en su frente, adolorido en su cabeza también por la corona de espinas, adolorido de su espalda por los azotes, adolorido de su cara por las bofetadas que le daban. A veces nos quejamos porque, es que estoy adolorido, pero pues si ninguno de esos dolores ha venido por el Evangelio, mira, ni te quejes. Y si vino por el Evangelio, tampoco te quejes. O no nos quejemos tanto. Pastor, es que me duele. Claro que te va a doler. Todo el tiempo te va a doler tu cuerpo porque el cuerpo siente dolor. Pero imagina por un momento el dolor que sentía Jesús. Después de ser azotado, con una corona de espinas, puesto con una corona de espinas, abofeteado, llevar una cruz puesta arriba y te decía con todo un pueblo observándolo, un pueblo que él estaba dispuesto a salvar, un pueblo que hablaba hebreo, un pueblo que hablaba latín y que hablaba ¿qué otro idioma? Griego. Por todos ellos Jesús estaba en la cruz. También por los que estamos en este lugar y hablamos español y que somos mexicanos, amamos a Dios y tenemos que aguantar cosas también. Amén. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios, pero también por amor a las demás personas. Amén. Jesús dejó las fiestas. No son malas las fiestas, Él fue a una también. O Él fue a varias, no sé. Pero su prioridad siempre fue salvarnos a nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Si quieres puedes levantar tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este tiempo, Dios, he comprendido lo que tú sufriste en la cruz. Cada golpe que recibiste, Señor, cada maltrato, cada humillación, Señor, que recibiste por mi causa. Que si yo hubiese estado allí, Señor, sé que también habría sido uno de ellos, uno de los que te acusaban. Perdóname, Dios, porque sé que mi maldad y mi pecado, Señor, te llevaron a esa cruz. Perdóname, Dios, porque sé que lo que he hecho, Señor, te llevó a esa cruz. Perdóname, Señor. Perdónanos, Dios, porque nuestras decisiones, las que nos alejaban de ti, Señor, fueron precisamente las que te acercaron a ti a esa cruz. Perdónanos, Dios, porque sabemos que necesitamos de ti, Señor. Y cada día, Dios, tú extiendes tu brazo hacia nosotros. Y cada día nos miras con amor. Y aunque ya no estás en esa cruz, Señor, sabemos que quedaron marcas en tus manos y marcas en tus pies por amor a nosotros. Para que nosotros no tuviésemos marcas, Señor. Para que nosotros pudiésemos entrar a tu reino y poder gozar de un corazón limpio delante de tu presencia, Señor.
Te pido perdón, Dios, si hasta el día de hoy no había comprendido lo grande, lo hermoso y lo amoroso, Señor, que fuiste en esa cruz. Gracias, Dios, te doy, porque mi corazón hoy, Señor, lo sabe. Hoy lo entiende, que tu sacrificio, Señor, fue muy grande. Tu sacrificio, Dios, fue muy, muy grande y poderoso. Gracias, Dios, por este maravilloso tiempo, por conocer tu maravilloso perdón.